Buenos días, chicos. Vamos a empezar hablando sobre el tema de la epistemología y las nuevas formas de conocimiento en la sociedad digital. Para esto vamos a compartir algunos temas. El primer tema viene siendo el impacto de la digitalización en la diversidad de saberes, respondiendo a la pregunta, ¿qué tipos de saberes prevalecen en la era digital? ¿Ya? Para esto, sabemos que la relación entre la filosofía y la educación dentro de los demás aspectos de la enseñanza virtual son cruciales para transformar los entornos digitales, que son los espacios de formación auténtica y ética. La filosofía reflexiona sobre los fines y los valores del proceso educativo, cuestionando así cuál es el sentido de la educación en línea, em, ya que esta no debe limitarse a la transmisión de contenido, sino que también se debe promover lo que son valores, como son valores, la autonomía y la responsabilidad. Además, la enseñanza virtual puede fragmentar el conocimiento y despersonalizar las relaciones. O sea, esto quiere decir que ya las personas ya no saben cómo interactuar en sí con las demás personas fuera de pantalla, ¿saben? Ya no hay como esta autenticidad dentro de lo que es la relación social. Ya. También tenemos que esta no plantea dudas sobre su calidad formativa, ya que la filosofía también aborda la desigualdad en el acceso a la educación, resaltando en que debe ser un bien social y que garantice inclusión y oportunidades de aprendizaje equitativas. En este contexto podemos decir que es fundamental fomentar habilidades de autorregulación y pensamiento crítico, así como mantener la dimensión humana en la educación, ya que la tecnología no sustituye las relaciones interpersonales esenciales, que era lo que les mencionaba. Ahora las personas ya no saben cómo socializar fuera de las pantallas. Se les complica más, es como que ya no fluye la conversación y todo eso. Ahora, en cuanto a la ciencia, en la era digital ofrece beneficios como mayor apertura y colaboración, pero también desafíos éticos relacionados con la calidad y la veracidad del conocimiento, la sobreabundancia de información y la privacidad de datos. Eh, Hay filósofos como Enrique Lev que advirtieron sobre la necesidad de una racionalidad ambiental y el enfoque crítico que integre la diversidad de saberes y mantenga también la rigurosidad en la producción del conocimiento, evitando así la descontextualización y la superficialidad en la era digital, para que esto sea un poquito más práctico y se adapte mejor a las necesidades educativas, más que todo de los niños, porque sabemos que a esa edad es complicada la adaptación. Ya de por sí es complicada en presencial, más a virtual, porque no se tiene el mismo acercamiento, la misma apertura a tal vez compartir con ellos, etcétera. Ya, continuamos con el siguiente tema, que es, denme un segundito, la doxa y la episteme en contextos de redes sociales, contestando a la pregunta cómo las redes sociales afectan nuestra percepción de la verdad. Nos ayuda, por favor, Deidamia. Bueno, compañeras, buenos días. En la actualidad, las redes sociales es uno de los principales mecanismos de comunicación. Los enfoques y veracidad dependen de las fuentes de origen características que hacen quién están direccionadas, inclusive en un nicho de mercado y audiencia. Por otro lado, este es todo un balaje de información que no contribuye a la formación de un criterio real de las cosas que al contrario tiene como propósito deformar la realidad y hacer que un receptor se forme una imagen que nada tiene que ver con la verdad. Esta información mayoritariamente se la transmite a través de emisores falsos, que reciben una remuneración para cumplir su rol de desinformar, difamar, atacar a un objetivo preestablecido. Eso lo realizan
los políticos, la farándula, la publicidad, la economía, las finanzas públicas, privadas y entre otras. En el sistema político de un país como el nuestro, de una gran diversidad ética, académica y de mucha dispersión política, esta es una herramienta que se la usa de mucha frecuencia y realmente cala en la población que es fácilmente influenciable sin mayor capacidad de análisis por su escasa formación y que por lo general aceptan cualquier falsedad de supuestos líderes acostumbrados a vivir de la falsedad y manipulación. Lamentablemente, este tipo de información es mayoritaria producto del mal uso de las redes sociales. Esto hace que la percepción que nos llega de la verdad sea distorsionada, poco fiable y engañosa, pero no finalmente por falta de formación. Tiene un amplio grupo de receptores que inclusive la vuelven a replicar sin comprobación. Eso es lo que les puedo compartir, compañeras, sobre las redes sociales que afectan en nuestra percepción de la verdad. Claro, teniendo en cuenta que más que nada los niños, los adolescentes son muy manipulables en este aspecto, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, pues porque como dice la compañera, no sabemos qué información, bueno, nosotros ya podemos discernir lo que es la información, diferenciar y apartar la información que no nos interesa, que no es relevante, que no nos ayuda, pero hay que tener mucho cuidado con los estudiantes pues de escuela y colegio más que nada, que son un poco más vulnerables en este sentido. Continuamos con el tema el conocimiento científico frente a la desinformación en línea, presentando los desafíos y las soluciones. Nos ayuda Catherine. Ya, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Bueno, con respecto al tema, tenemos muy en cuenta que el conocimiento científico enfrenta en esta nueva época un gran desafío por debido a la desinformación, tanto en redes sociales, en blogs y en plataformas de video que pueden difundir información en solo segundos. Pero muchas de las noticias y teorías de los fundamentos son falsos. El problema de la desinformación es simple y fácil de entender. En cambio, la ciencia suele ser un poquito más compleja y técnica. Además, muchas personas no tienen las herramientas necesarias para diferenciar entre ambas opciones, la ciencia y el desafío, el- la era digital, ¿no? La confianza en la ciencia también se ha visto afectada por los intereses políticos y económicos. Por eso los científicos nos plantean una cierta soluciones que podemos encontrar. Como la primera solución es educar desde pequeños en el pensamiento crítico. Aquí enseñamos a los chicos a pensar por ellos, que ellos sean más independientes, más sueltos, que no se basen solo en redes sociales, en lo que estamos aprendiendo, sino que también se centren en educar, no darles desde pequeños los dispositivos porque es peligroso para ellos, tanto como para ellos como para sus padres al momento de ingresar tarjetas o por algún juego. Como segundo, tenemos comunicarnos de forma clara, usando infografías, podcasts y con más herramientas que disponemos en el medio. ¿Por qué comunicarnos de forma clara? Ya que al momento que nosotros nos comunicamos con un niño, viéndolo directamente, él va a entender y que hablándole claramente, él va a saber los riesgos que tiene en estos desafíos de la desinformación. Mejorar los algoritmos para que se promuevan con mayor veracidad y no solo viral. Y unir fuerzas. Aquí deberíamos unir fuerzas todos, tanto educadores, periodistas, gobierno y la sociedad en sí, para poder nosotros poder crear chicos fuertes, independientes y que no caigan muchas veces en la desinformación que estamos teniendo el día de hoy. Como conclusión, podemos decir que educar, comunicar y colaborar es la clave para vencer la desinformación y construir una sociedad informada y crítica. Muchas gracias. Listo, muy bueno tu aporte. Era justo lo que decía, los niños, los adolescentes, a veces hasta los mismos adultos somos vulnerables a este tipo de información, que muchas veces parecen páginas que son confiables, información que parece real, sin embargo, resulta ser todo lo contrario, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos con el siguiente tema, es el papel de las teorías científicas en la construcción de la verdad digital,
respondiendo a la pregunta ¿cómo se valida el conocimiento en entornos virtuales? Nos ayuda Patricio. ¿Cómo están, compañeras, profesor? Bueno, la producción y validación del saber científico han cambiado profundamente con la era digital. Aunque las teorías científicas mantienen su rol, deben adaptarse a la inmediatez y a la gran cantidad de información. La validación tradicional se basaba en observaciones controladas, experimentos y revisión por las partes conjuntas. Sin embargo, el entorno digital ha descentralizado esto, permitiendo que la información llegue instantáneamente sin filtros académicos. Esto, la verdad, facilita la colaboración y la rápida difusión de hallazgos, pero también desafía la validación al dificultar distinguir entre conocimiento sólido y la falsedad por cuestión de las redes. La teoría científica sigue siendo esencial, ofreciendo estructuras para interpretar datos y evitar fragmentación del conocimiento. Además, la validación en el mundo digital sí exige principios éticos como transparencia, respeto y responsabilidad social. No basta con almacenar datos y debemos construir conocimiento de forma consciente y ética. La tecnología nos impulsa a mejorar, pero tenemos que garantizar que la información sea fiable y útil para el bien común. Esto en conclusión, decimos que debemos construir la verdad digital dependiendo de teorías científicas y rigurosas y de comunidades críticas que validen el conocimiento con criterios compartidos, ya que solo así combatiremos la desinformación y construiremos una ciencia más democrática y comprometida con el bien de todos y en la enseñanza en común. Muchas gracias. Listo, y continuamos con nuestro último tema, que es la verdad en la era de la posverdad, el cual nos invita a reflexionar, a ver las reflexiones epistemológicas sobre la información digital. Para este tema nos ayuda Valeria. Claro, compañera. En este tema de la verdad, se define que es una era en la posverdad. Se caracteriza por convicciones personales y prioridades de contenido emocional, invitarlos a probar. Este fenómeno crea temas epistemológicos profundos. ¿Qué entendemos con la verdad de los contextos digitales hiperpolarizados y cómo se restaura un consenso común? De la filosofía, las principales referencias como Hollywood indican que la verdad tiene una dimensión social y contextual, se forma de una sustancia cultural e histórica, por lo que juntos el público considera verdadero, puede ser radicalmente diferente. Las corrientes como la perspectiva epistemológica también afirman que ningún observador tiene acceso a la verdad absoluta. Todo el conocimiento es notificado por varias perspectivas, cada una con su propia verdad relativa. En el campo digital, estos enfoques recopilan una importancia urgente. Los logaritmos de redes sociales diseñados para aumentar la atención tienden a crear burbujas informativas y mejorar los prejuicios preexistentes. Resultados, eh, facturas informativas, en las que diferentes grupos viven en realidades paralelas, sin el terreno de los hechos. Esta fragmentación debilita el diálogo público y destruye la epistemología común. Del mismo modo, la crisis con confianza en las instituciones de medios tradicionales y la apariencia de cuentos de hadas alternativos
ha sido un terreno fértil para aumentar la información incorrecta y la manipulación emocional. Eh, la posverdad se enfrenta a una revisión urgente de la epistemología. La verdad ya no es de evidencia transparente y se convierte en un artefacto social que requiere discutir, confirmar y otorgar. La respuesta requiere un enfoque triple: capacitación crítica de las epistemologías públicas, tecnológicas y recursivas. Además de estos refuerzos combinados, corren el riesgo de vivir encarcelados en muchas verdades que nos impiden desarrollar una sociedad democrática, informada, confiable y respetuosa para la realidad general. Listo. Como comentaba la compañera, la verdad ahora ya no tiene un concepto o un significado específico, sino que se encarga la sociedad de revisar, organizar y confirmar que esto sea o no sea así, ¿no es cierto? Ya la verdad se construye desde el concepto social más que un un significado específico, ¿no? Se trata de la construcción de ciertas verdades para así apenas llegar a la verdad de una sola. Bueno, muchas gracias, Vale, y continuamos con lo siguiente. Continuamos con nuestra última sección, que es la pregunta sobre la reflexión. Vamos a reflexionar sobre todos estos textos que acabamos de compartir y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los principales retos epistemológicos que enfrenta el conocimiento en la era digital y cómo podemos abordarlos? Listo. Vamos a empezar y empiezo yo, ¿ya? La era digital presenta retos epistemológicos significativos en la educación y en la ciencia, como por ejemplo la fragmentación del conocimiento y la desigualdad en el acceso a la educación, que es un tema que ya hemos arrastrando bastante tiempo, ¿no es cierto? Lo que requiere de una reflexión filosófica que cuestione los fines de la educación, lo cual esto nos va a ayudar para promover la autonomía, la responsabilidad y lo que es la participación ética. Además, esto es crucial para desarrollar habilidades críticas y de autorregulación, perdón, en los estudiantes, que es lo que nos decía Catherine, para que puedan ellos mismos ya, bueno, irse desenvolviendo solos, para que vayan comprendiendo qué información, qué está bien, qué está mal, qué les puede servir, qué no les puede servir, ir discerniendo lo que es la información, ¿no es cierto? Ya, también esto nos sirve para fomentar ambientes que potencien la reflexión crítica y humanicen el aprendizaje, ya que la tecnología no puede reemplazar las relaciones humanas que son esenciales. Esto lo hablábamos en una clase anterior. Los niños, por ejemplo, yo trabajo con niños de educación inicial. Los niños que recibieron educación virtual durante pandemia y regresaron a clases, no sabían cómo relacionarse con los demás, no sabían ni agarrar el lápiz, querían hacerle suma al cuaderno, o sea, todo fatal. Habilidades sociales muy pocas realmente, eran reducidas porque no es lo mismo tratar con una persona a través de una pantalla que pues físicamente, ¿no? En el ambiente como tal. Ya. Aquí entra también lo que es el ámbito científico. La digitalización ha facilitado la apertura y la colaboración, pero también plantea desafíos éticos, como la sobreabundancia de información y la protección de la privacidad, lo que nos exige una ética en la vida que integre la complejidad de la diversidad de saberes. Es así como la filosofía en la educación se convierte en una herramienta fundamental para enfrentar estos desafíos, garantizando así que los entornos digitales sean espacios de formación auténtica y a su vez ética. Listo, ese es mi aporte. ¿Alguien más que quiera comentar algo al respecto? Claro. Otra
otro punto que podemos poner aquí es, como dijiste, ¿no? La sobrecarga de la información, ya que hoy tenemos acceso a tantos datos, pero no todos son confiables, porque podemos encontrar de todo tipo de información en el Internet. Además, la desinformación se difunde muy rápido, afectando cómo nosotros entendemos la realidad. Y aquí también se pierden las fuentes científicas frente a opiniones que no tienen fundamento de varias personas a su alrededor. Yo creo que para enfrentar estos desafíos es fundamental para nosotros desarrollar el pensamiento crítico, fomentar la educación digital desde etapas muy pequeñas, desde etapas tempranas, para que ellos vayan aprendiendo a identificar qué fuentes son confiables y qué fuentes no. Muchas gracias. Sí, compañera, yo también quería aportar, como dijo la compañera, que tenemos tanta cantidad de información disponible en las plataformas en línea, pero no sabemos qué tan real dice, qué tan verdad hay en esa información. Y este reto lo encontramos también dejando las fuentes tradicionales que lo teníamos antes, como encontrábamos en una revista, cogíamos libros académicos, nos autoeducábamos de ahí. Entonces ahora tenemos tanta información que sí nos distorsiona un poco porque no sabemos cuán verdad lo hay en esa información, compañeros. Eso es lo que puedo aportar. Sí, gracias, Day. También uno de los retos que nosotros podemos ver en esto es la falta de alfabetización digital. La verdad, esto se refiere a la ausencia de habilidades y conocimientos necesarios para utilizar efectivamente la tecnología y al navegar en los entornos digitales. ¿Por qué por qué nos pasa esto? Porque al estar tras un computador, no tener la ausencia presencial, nosotros tratamos de escribir lo más rápido y cortamente como para obviar algunas palabras y así estamos nosotros también limitándonos en nuestra participación. Otra que puede ser la vulnerabilidad de las estafas también, que por esa razón también la gente se ha dado a minimizar palabras, a hacerlas más cortas. Entonces, pues así, para esto nosotros podemos meter las soluciones que son tratar de implementar programas para enseñar las habilidades digitales, capacitar en los trabajos y proporcionar acceso a recursos y herramientas digitales para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades. Creo que una de las claves sí debemos tener es una sociedad digital inclusiva y equitativa para todos. Gracias. Algo que me llamó la atención que mencionó Patricio es exactamente eso, que estamos disminuyendo palabras, estamos quitando vocabulario. Y es verdad, ahorita no me lo pueden negar, ya pocas personas son las que leen, las que se toman el tiempo de verdad investigar, de buscar, de tratar de buscar la información por su cuenta, ¿no? Porque es tan fácil solo preguntarle, en este caso, por ejemplo, a ChatGPT, a Google, tenemos Mónica también, hay muchas plataformas de inteligencia artificial que ya nos resuelven estas dudas, estos aspectos, ¿no? Que pues sí, en cierto modo ayudan, pero como lo decía Patricio, los están haciendo quitar más que nada vocabulario, o sea, inteligencia. Y yo, por ejemplo, me di cuenta la otra vez que quería, algo quería resolver, algo quería un nombre para mi curso y en vez de ponerme a pensar, lo que hice fue buscarlo. Y ahí yo misma me di cuenta que efectivamente ya no nos esforzamos por pensar, por la creatividad ya pasa a estar en segundo plano, no para todos, obviamente, pero sí es mucho más fácil solo llegar y preguntar, buscar y ya, facilito, ¿no es cierto? Ese es un tema muy importante que destacó Patricio, que puedo rescatar.
Valeria, tal vez en el tema social, que nos tengas que decir algo sobre los desafíos que pasan los estudiantes, las personas en general, tema social por culpa o ayuda de la digitalización. Sí, compañera. En la, en la, en la, eso se define a la posverdad, que se caracteriza por convicciones personales y prioridades de contenido emocional impactantes sobre los hechos a probar. Este fenómeno plantea problemas epistemológicos profundos que entendemos con la verdad de los contextos digitales hiperpolarizados y cómo se restaura un consenso común. De la filosofía, las principales referencias como Hilar y Poole indican que la verdad No, no, tiene una vale, dimensión social. no te estoy preguntando de tu tema, es una reflexión personal de lo que tú pienses a base de todo lo que hemos hablado hoy. ¿Qué opinas del aspecto social, de las relaciones interpersonales y sociales que tienen los estudiantes, las personas en general, a partir del uso de la tecnología y los ambientes virtuales? Sería que pienso que cada, o sea, cada cosa que tenemos como, como decir la digitalización, así, nos da, en partes nos ayuda y en partes nos desfavorece también porque nos acostumbramos muchas veces a hacer las cosas, o sea, ya no pensamos mucho, como por decir, y a veces por la agilidad o por terminar pronto, o sea, le copiamos así y ahora eh, ya somos, o sea, no nos desarrollamos, o sea, por nosotros mismos, sino eso, como digo, por las, por copiar o así, pero también eso, como digo, también es importante, sí nos ayuda porque ahí encontramos contenidos y todo así referente a lo que buscamos, más extensos y también nos ayuda a abrir nuestra mente al de consultar o así alguna cosa. Ya, este es un claro ejemplo de lo que justo estábamos hablando. No es, puede que sí sea muy buena, pero no es la mejor opción, los ambientes virtuales, ¿no es cierto? Porque como nos dimos cuenta, podemos dejarla en segundo plano y después no sabemos pues de qué se está hablando, ¿no? También, como lo destacó, me parece que fue Kat, la parte social, interactiva, más que todo en los niños sabemos que ellos, los primeros 5 años de vida, los primeros 10 años son como una esponjita, absorben absolutamente todo. La parte social es fundamental para ellos. Es donde ellos descubren su propia personalidad, em, tienen amigos, descubren qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, con ayuda de los padres claramente, los docentes y los estudiantes de su propiedad. Muchos estudiantes no aprenden tal vez con la maestra, con el padre, pero sí por el método del espejo, que es ver a alguien similar en su propia condición, hacer lo mismo y pues aprenden mejor, que es algo que en la virtualidad no se puede realizar. Eso. Muchísimas gracias, chicos. Si no hay más que aportar, nos despedimos y esto fue todo sobre el debate. Muchas gracias. Gracias a todos. Vale, chicos, muchas gracias. Ya.